Hola y bienvenidos un día más a mi podcast. Hoy concluimos Levítico y como siempre me gusta hacer una pequeña conclusión, resumen, más o menos de mi aprendizaje cuando acabo los libros, es decir, el que he aprendido de Levítico. Por lo tanto, algo que teníamos claro antes de empezar este libro es que el eje era la llamada a ser santos, tal como dice Dios, que nos dice: sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Entonces ya la primera cosa que tenemos es que Dios es santo. Él mismo se lo autoproclama. Luego volvemos a ver cosas que también hemos visto en otras conclusiones, por ejemplo de Génesis y de Éxodo, como que Dios es justo, que también vemos como Él intenta que el pueblo sea justo con ellos mismos. Por lo tanto, aquí el ejemplo podría ser la ley del talión, que vimos hace poco, hace un capítulo 2 en el podcast y también está en la Biblia, que Él la pone como para limitar y también para que todo se haga conforme a la justicia, y por lo tanto en más ocasiones del Levítico vemos que Dios es justo al darnos lo que nos da y que cada uno tenemos lo que merecemos. Otra de las cosas que vemos es que Dios es fiel, y lo vemos durante todo el libro de Levítico, ya que en especial, como ejemplo a esta, ponemos que Él en 2 ocasiones, si no me equivoco, se acuerda de la alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Nunca se olvida, siempre la tiene en mente. También vemos que Dios es paciente. Él, por mucho que el pueblo peca y hace las cosas mal, Él siempre da oportunidades, Él siempre espera, y aún así, como podemos ver en Levítico, aunque realmente Levítico, tal como vimos, es un libro donde continuamente Dios está hablando. Se basa en una conversación de Dios con Moisés, pero realmente solo sale citado todo lo que Dios va diciendo y cómo deben de hacer las cosas. Por lo tanto, aquí también es un buen libro para conocer más a Dios. Eso sí que es verdad que a mí personalmente me ha costado bastante, ya que todo eran órdenes, todo está muy medido y es muy preciso. Por lo tanto, otra de las cosas que vemos en este libro es que Dios es misericordioso, ya que vemos que el pueblo sigue pecando y aún así Él perdona todos los pecados, también por lo que vamos a ver luego de los sacrificios, los ritos, etc. Él siempre pone medios para solucionar cualquier problema. También nos damos cuenta de que Dios es todopoderoso, de que Él es el dueño de todo lo que hay aquí y que Él puede hacer cualquier cosa. Incluso cuando menos te lo esperas puede ser el que más tiene y de repente el que menos tiene. Y es algo que podemos observar. Y lo que acabo de decir viene relacionado con la siguiente, de que Dios es observador. Dios se va fijando de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y también siempre, como ya he dicho, nos da pautas para hacerlo mejor, corregirlo o hacerlo de la buena manera. Entonces tenemos que tener siempre en mente que Dios no nos deja ni un momento solos y que Dios continuamente nos está observando. Dios nos habla y nos escucha, que realmente lo vemos en todo Levítico, como Él está hablando ya sea con Moisés, con Aarón, con los hijos de Aarón o incluso con el pueblo. Que algo que debe decir es que Levítico sí que es verdad que se centra más en lo sacerdotal, en lo que se hace en el culto, más en sacrificios, ritos, holocaustos, pero también habla de todos los casos, ya que, como hemos visto en muchos capítulos, habla de si eres sacerdote, si eres alguien del pueblo de Israel, si no lo eres, si eres forastero, si no. Vamos por ahí. Él siempre se acuerda de todos y cada uno de nosotros. Dios nos guía por el mejor camino
que esto también lo vimos en Éxodo, y vemos que si hacemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, es lo mejor, aunque pensemos que no. Dios nos da libertad cuando Él dice, que lo vimos hace muy poco en el capítulo anterior o el de antes de anterior, que Él siempre nos dice que nos quitó todas las cargas, libró al pueblo de Israel y les hizo andar con la cabeza bien alta. Él no quiere que escondas, Él quiere que básicamente que te hagas notar, no en el mal sentido, sino en el bueno, de que disfrutes de todo lo que Él te da. Como ya he dicho, Dios nos quita todas las cargas, todas las preocupaciones, todo. Si lo dejamos en manos de Dios, todo nos va a ir mucho mejor. Ya os lo digo, no solo porque lo pueda intuir de aquí, sino por experiencia propia. También, como he dicho antes, Dios no se deja ningún detalle, Él está pendiente de absolutamente todo. Otra de las cosas que vemos son los sacrificios de comunión, los sacrificios por el pecado de reparación, los votivos y espontáneos y los de alabanza. Sí que es verdad que hay algunos que son el mismo, lo que pasa es que, claro, yo he visto tantas traducciones que sí que es verdad que me puede hacer un poco un lío, pero realmente todo se sabe si ves que se ofrece, porque cada uno tiene específicamente los animales que se ofrecen, lo que se debe hacer, lo que no, dónde se debe hacer. Todo eso es importante y todo esto nos lo pone en Levítico, como hemos ido viendo. Habla también de, como he dicho, holocaustos, oblaciones, libaciones, ritos. Dios se acuerda de todos, se preocupa por la situación de cada uno. Vemos cómo se ha preocupado por los pobres, por los que tienen recursos, por los que no, por todo el mundo. No se deja a nadie. Luego también, esto lo vimos ayer, justo, y es que Dios no nos rechaza, Dios siempre nos quiere con Él. ¿Cómo nos va a rechazar si fue Él quien nos creó? Sería una tontería que nos rechazase. Él siempre nos acepta a todos y nos acoge tal y como somos, con nuestros pecados, con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, todo. También algo muy importante que resalta aquí es que Dios nos quiere unidos, nos quiere en comunidad, en comunión. Cuando habla de las reuniones santas, de las fiestas, de las celebraciones, quiere que lo hagamos todos juntos, ya que el culto, centrándonos ahora en el culto, esta era la forma más apropiada para entrar en contacto con el Señor, para vivir en comunión con Él, que la comunión era la meta de la celebración y realmente la sigue siendo. Por lo tanto, es muy importante que estemos en comunidad porque cada uno va a aportar una cosa diferente y de todo el mundo se aprende, aunque tú pienses que no, diciendo yo de esta persona que voy a aprender. No, seguramente sí que aprendas. Lo que pasa es que pues debes estar atenta. Hay personas que sí que te das cuenta más fácil diciendo, buah, aprendo un montón de esta persona, pero hay personas que sí que es verdad que a lo mejor te cuesta verlo un poco. Pero si le prestas un poquito de atención, seguramente lo veas. Luego también Dios nos quiere enteros, no nos quiere a medias. Por ejemplo, cuando hablábamos de que si va a ofrecer a alguien algo, que lo ofrezca bien, no defectuoso, a medias, el peor. A Dios siempre le tenemos que ofrecer todo, tanto lo mejor como lo peor. Y con más razón lo mejor, porque Él ha sido quien nos ha dado eso. Y de hecho tenemos que estar agradecidos con todo lo que Él nos da. Por lo tanto, Él nos quiere enteros, porque no tendría sentido darnos a medias, porque eso ya no es darse a una persona. Para darte a medias a alguien, no te des, por así decirlo. Luego también vemos que Dios nos protege, Dios nos da seguridad, que lo vemos también, esto lo vimos en Éxodo, cuando acompañaba al pueblo y los protegía de cualquier ejército, cualquier cosa mala. Dios siempre los protegía a los que estaban junto a Él. Dios nos da todo lo que realmente necesitamos. La gente, en Levítico sobre todo, hemos visto que se preocupaba porque el año 7 debían de descansar y no cosechaban ni debían de hacer ningún trabajo servil. Por lo tanto, Dios les decía que no se preocupasen porque aún así, aunque no hiciesen
el trabajo que normalmente hacían, ellos iban a tener para poder vivir y lo que ellos necesitasen. También lo que más se hace notar en este libro es que Dios nos enseña a distinguir, que esto lo hablaremos un poco más tarde, el que nos ha enseñado a distinguir, pero este libro sobre todo se basa en distinguir unas cosas de otras. Ahora lo comentaremos. Y algo que también vemos aquí es que Dios nos quiere descansados, que realmente esa debería interpretarla un poco como para mí, ¿no? De hecho, hoy estaba cenando y digo, yo vengo a hablar el otro día en el podcast del descanso, de que Dios nos quiere descansar, de que descansemos, por ejemplo, cuando hablaba del año séptimo, del día 7 de la semana, o sea, Él habla todo el rato de la importancia del descanso y realmente, pues, me ha hecho gracia sentirme luego de leer todo esto y de hacer la conclusión de decir, jope, si es que yo me lo tendría que aplicar. Luego también elementos muy importantes que he destacado y que aparecen en Levítico, que luego, conforme se vaya leyendo la Biblia, sé que van a salir y son el aceite, la sal, el agua, el pan y el fuego. Los que más he destacado, sale alguno más, pero yo creo que de lo más importante son estos. Luego, también otra cosa que vemos en este libro es que cada cosa tiene su momento y un propósito. Él, para todo, indica cuándo se debe hacer, cómo y por qué, y cuál es el fin de todo ello. Y esto es algo muy importante que aprendemos aquí. Algo que he caído luego en cuenta es que Dios es verdad. Y ya se ve en este libro, que realmente en los anteriores también. Pero aquí se ve cómo dice que no debemos de mentir, que si somos presentes de algún caso, debemos de dar la cara y decir cuál es la verdad, nunca dar falso testimonio. Y es algo que muchos son muy cobardes, por así decirlo, de no decir las cosas como son por miedo a que le ataquen, pero seguramente si dices la verdad, aunque creas que va a ser perjudicial para ti, si se dice así, va a ser todo lo contrario. También vemos cuáles son las cosas sagradas, las sacratísimas, las cosas prohibidas, todo esto las de comer, hablando de la comida, qué se puede comer, qué no se puede comer, cuándo comerlo, dónde comerlo. Antes he hablado de la paciencia, pero vemos que Dios es lento en ira y cólera, que esta está relacionada con la paciencia, porque ayer hablando del episodio de el capítulo 26, si no me equivoco, de bendiciones y maldiciones, en las maldiciones sí que decía que iba a castigarlos a todos, pero conforme iba creciendo el grado de castigo, al final dice, pero aún así me acordaré de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aún así él es lento en ira y cólera por si el pueblo entraba en razón. Y lo que os he dicho antes, hemos aprendido a distinguir entre lo sagrado y lo profano y lo puro y lo impuro, que es lo que más ha tratado este libro. Por lo tanto, lo sagrado es lo que proviene de Dios, que hemos ido viendo, y esto debemos de respetarlo y tener devoción, y lo profano es lo contrario a lo sagrado, es algo que no tiene respeto a las cosas sagradas. Y luego lo puro y lo impuro, que realmente esto sí que se ha tratado bastante, es que lo puro está exento de imperfecciones y lo impuro es algo manchado, sucio. Todo esto es un obstáculo para el culto y esto es ser contaminado en algún sentido. Por eso sí que ha indicado mucho de que deben de purificarse para ciertas cosas en el templo o en el tabernáculo, como se quiera decir, que yo la verdad es que me lío con tanto término. También, pues como os acabo de decir, él dice las formas de volver a convertir las cosas que es impuras en puras, con los ritos, sacrificios, etc. Y también nos protege de lo impuro. Luego, Dios
Dios quiere que no nos quedemos callados, que demos testimonio y nunca dejemos de dar luz a los demás. Esto muy importante y de hecho yo también me lo quiero grabar muy bien, porque si realmente, que esto también, es que es muy repetitivo todo, pero también nos ayuda a pues tener las ideas más claras también y acordarnos más, que realmente pues está bien que se repita, sí que es verdad pues que es muy repetitivo, pero aún así pues viene bien. Por lo tanto, Él quiere que lo demos todo de nosotros y que demos luz al mundo, ya que lo vimos ayer, que de hecho muchas de las cosas de la conclusión de este libro se ven en los últimos capítulos, y que somos la luz del mundo y debemos de iluminar a toda la gente, que hay gente que nos necesita, incluso la persona que menos os parezca que nos necesite, hay gente que no lo parece pero sí nos necesita. Vemos también más en profundidad en este libro el ayuno, y Dios quiere hechos, no solo palabras, quiere que actuemos, que es algo que dice bastante cuando dice: tomad, cumplid y guardad mis preceptos, mis mandamientos y ponerlos en práctica. Porque claro, es muy bonito hablar, pero lo difícil es ponerlo en práctica. Entonces, esto es algo que yo también me digo a mí misma, porque sé que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Dios quiere que seamos nosotros mismos y no imitar a los demás. Cuando habla de que no debemos imitar, en Levítico se centra en que no se debe imitar al otro pueblo, a las costumbres que tiene el otro pueblo, que debemos de ser nosotros mismos. Por lo tanto, esto es muy importante porque muchas veces en los tiempos de hoy, y supongo que desde hace muchos años, la gente suele hacer cosas para agradar a los demás o sigue unas costumbres incluso sin saber por qué. Por lo tanto, creo que es muy importante todo lo que nos enseña Dios a valorarnos y a ser nosotros mismos y a querernos por como somos. Y la siguiente, que es relacionada con esta, es: Dios nos enseña a dar y acoger al prójimo, además de los que lo necesitan. Cuando habla de gente que le falta recursos o un hermano que no se puede mantener, Dios siempre dice que lo acojamos y que le ayudemos. Y también cuando habla de cuando hay algún forastero o un pobre, que se dejen las cosechas para ellos. Y una de las últimas cosas que tengo apuntadas es: Dios nos enseña a amarnos para poder amar, que esta también la tengo muy subrayada y es muy importante y ojalá todos pudiésemos ponerla en práctica. Ya lo comenté cuando salió el capítulo, pero lo vuelvo a decir, es muy importante que aprendamos a aceptarnos tal como somos, porque Dios nos ha creado así por algún motivo. Dios nos ha creado con esta cara, con este cuerpo, con tus formas de ser, y eso es lo que te diferencia de los demás, y por eso tienes que ser tú mismo y demostrar al mundo lo que eres y lo que vales, y llevar tu amor por todo el mundo y por todos los sitios que puedas. Y por último, lo que quería reflexionar, yéndonos al principio de este podcast, es: ¿qué es ser santo? Y tal como hemos visto en este libro, es mantenerse separado de lo impuro. Porque como vemos, si siempre estamos en contacto con lo impuro, al final nosotros acabamos siendo así. Por lo tanto, la santidad es un don de Dios que nos hace como Él, que, muy importante, la gente se piensa que solo son santos los religiosos o los sacerdotes, y eso no es así. Todos estamos llamados a ser santos y cada uno tiene su vocación y ese don lo tenemos todos y es algo que es brutal. Y nada, esto ha sido mi conclusión, mi aprendizaje de Levítico. Espero que hayáis entendido algo, que os haya gustado, y en el próximo episodio ya empezamos nuevo libro. Y nada, pasad un buen día. Adiós.